En esta mañana quiero compartirles el tema Iglesia conforme a la Biblia. Nosotros, gracias a Dios, contamos con nuestra Biblia, con la Biblia en nuestras manos. Por consiguiente, podemos saber exactamente cómo es que Dios quiere que tú y yo seamos. Y la Escritura, la palabra de Dios, al estudiarla, nos insta a pasar tiempo en la Biblia. De hecho, el Señor Jesucristo, observen que lo que dice el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 5. Observemos por un momento. Hablando el mismo Señor Jesucristo, y Él nos habla de corazón, aquí a cada uno de nosotros, con su corazón. Capítulo 5, y en el versículo 39. Juan 5:39, el mismo Señor Jesucristo nos está hablando aquí y dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo nos motiva, escudriñad las Escrituras. No hay ninguna otra cosa que nos puede cambiar, hermano, si no es la Biblia. Ya tenemos como creyente el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, desde el momento que fuimos salvos, desde el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos nuestros pecados al Señor, el Espíritu Santo de Dios entra en nuestra vida para nunca más salir, a menos que muramos. Por consiguiente, el Señor nos dice, escudriñad las Escrituras. Mientras más yo leo la Biblia, más voy a conocer al Señor en mi vida. Y la Escritura, la palabra de Dios, nos muestra a nosotros cómo fue la iglesia primitiva. Vamos a ver, y la iglesia conforme a la Biblia. En primer lugar, en el pasado. En el pasado. Vamos al pasado. En el libro de los Hechos, capítulo 2, por favor. Hechos, capítulo 2, y en los versículos 1 al 4, encontramos aquí, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4, que la iglesia primitiva fue una iglesia que estuvo llena del Espíritu Santo. Observen, versículo 1, Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces encontramos aquí la primera cualidad de carácter que identificó a la iglesia en el pasado. La primera iglesia que encontramos aquí fue que estaban todos llenos del Espíritu Santo. Todos los que componían la iglesia estaban llenos del Espíritu Santo. Otra cualidad de carácter que encontramos en la iglesia primitiva fue que el amor y la unidad estaba presente en cada uno de ellos. Observemos, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, como dice, unánimes, juntos. Unánimes, juntos. ¿Cuántos eran los que estaban unánimes juntos? Todos. ¿Cuántos eran los todos? La respuesta está en el versículo 15 del capítulo 1. Capítulo 1, versículo 15. Ahí vamos a ver la cantidad. ¿Cuántos eran los todos? En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, en esos 120 individuos, estaban todos unánimes, juntos. ¿Qué significa la palabra unánimes?
como uno solo. ¿Se imaginan ustedes 120 hombres teniendo un pensamiento, un sentir, un deseo, una idea, un anhelo, una visión, una sola motivación? 120. ¿Se podrá? Sí que se puede. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos ponemos bajo el señorío de Cristo. Se puede. Pero muchas veces no está. Porque cada uno de nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Y de hecho, muchas veces en las iglesias el diablo entra y procura dividir las iglesias. Y como vimos hoy en la mañana en la clase dominical, que se levanta uno, se levanta otro, después se levanta otro. Mire, quiero mostrarle un pasaje muy interesante para mostrar que sí se puede aún ser más que 120 y tener unidad. Se encuentra en el hermoso libro de Esdras. Esdras, capítulo 2. Veamos en el Antiguo Testamento. Esdras, inmediatamente de las crónicas, después de las crónicas. Esdras, capítulo 2, observemos en el versículo 64. Esdras, capítulo 2, versículo 64. Toda la congregación, observen, Esdras 2:64, después de las crónicas. ¿Lo hallaron? Voy a esperar un poquito que lo hallen. Dice Esdras capítulo 2, versículo 64. Toda la congregación, observen, unida como un solo hombre. ¡Qué impresionante! Toda la congregación, estos son hebreos también, igual que en Hechos 2, 1, como leímos. Ambos grupos son hebreos, solamente hebreos. Dos grupos son hebreos, solamente. Toda la congregación, versículo 64, unida como un solo hombre, era de 42.360. Y parece que había un pensamiento. Versículo 65, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras. O sea, una gran cantidad de personas, pero había unanimidad. Se puede, se puede. ¿Cuándo? Cuando yo me someto bajo el señorío de Cristo. Cuando un grupo de creyentes se pone bajo el señorío de Cristo, se puede ser uno. ¿Amén? Se puede. El problema está que nosotros siempre tenemos la mala costumbre de decir, no, es que mi vida es mía, yo pienso así, yo pienso así. Y ya, cuando nos salimos de la cobertura del Señor, entramos en otro tema. Pero aquí estamos viendo una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo, una iglesia que era unánime. Se puede. Se puede. Ahora notemos, los hebreos en el pasado, en el tiempo de Esdras, no tenían cada uno de esos individuos, no tenían el Espíritu Santo de Dios como en el día de Pentecostés o como nosotros hoy. Con la gran diferencia que ellos habían estado apartados del Señor y ahora quieren escuchar la palabra de Dios, y eso les motiva a tener un solo espíritu. ¿Qué más? En la iglesia primitiva, en el pasado, el crecimiento de la iglesia fue un crecimiento continuo. Continuo. Si vamos al libro de los Hechos, por favor, en el capítulo 2, observamos que en el versículo 41, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Hechos capítulo 2, y en el versículo 41, observemos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, dice la Escritura. Aquí en Hechos 2:41. ¿A dónde se añadieron? Versículo 47 del mismo capítulo. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, ¿y por qué?
¿Por qué todos los días? Porque los creyentes, hermanos, comenzaron a pregonar, a predicar el evangelio a toda criatura, porque ellos estaban completamente convencidos de que la venida de Cristo era inmediata. O sea que el Señor iba a venir, como dicen los mexicanos, luego, luego. Como dicen los chilenos, al tiro. Como dicen los peruanos, al toque. Tengo que aprender peruano. Al toque. Al toque es ahora mismo, ya mismo. No me acuerdo qué país, pero dicen ya mismo. ¿Verdad? Eso pensaron ellos. Todos los judíos comenzaban a testificar, a contarle a otros de Cristo. Y toda la gente comenzó a compartir lo que Cristo había hecho en sus vidas y cómo el Señor les había transformado y ahora eran un hijo o una hija de Dios rumbo al cielo. Así que el crecimiento fue continuo. Mire capítulo 5 de los Hechos y en el versículo 14, Hechos capítulo 5 y en el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más. Observen, versículo 14, gran número así de hombres como de mujeres. Una de las cosas curiosas que encontramos en la palabra de Dios y principalmente en el ministerio del Señor Jesucristo es que Cristo, desde que Él apareció aquí en la tierra, Él dignificó a la mujer. Si usted estudia la historia, estudia la Biblia y la historia secular digo, van a encontrar que nunca hubo un movimiento o religión en el pasado donde las mujeres eran bienvenidas. Cuando llegamos a Cristo y vemos su vida, su ministerio, Él trabajó con todo tipo de personas, pobres, ricos, hombres, mujeres, no importa el oficio. Con niños, con prostitutas, con maestros, fariseos, saduceos, con hombres de mala fama, odiados como Nicodemos, como Leví, con pescadores, y una gama diferente de personas con las cuales Él trabajó. Todos fueron invitados a venir. Es más, Cristo dijo, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Él invitó a todos, porque Él murió por todos. Hombres y mujeres que comenzaron a compartir el mensaje del Evangelio a la gente perdida. La iglesia creció en una forma maravillosa. En el libro de los Hechos, capítulo 16, los Hechos 16, encontramos aquí un hermoso pasaje de los versículos 20. Hechos 16, 20. Dice la Escritura. Hechos 16, 20. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, cuando Pablo se encontraba en Filipo, lógicamente y Silas, están en Filipo aquí, ¿verdad? Ciudad de Filipo. Dice, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Aquí está en Filipo, una ciudad no hebrea. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron de azotarles con vara. Después de haberlos azotado mucho, sabemos nosotros que de 39 azotes, más de 40 la ley no permitía, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. 24. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero lo interesante es que ellos dicen aquí, en este hermoso versículo, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Con qué? Con el Evangelio. Con el Evangelio. Pablo corrió por todas partes llevando el Evangelio. Y gracias a la obra que Pablo hizo, hoy, esta mañana, tú y yo estamos frente aquí
a la Escritura, la palabra de Dios, enseñando y entendiendo la voluntad de Dios. Porque alguien estuvo dispuesto a predicar la palabra de Dios a los perdidos. Qué interesante, hermano, aquí, cómo. Y en el 5:14 de los Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 5, versículo 14, dice la Escritura, y los que creían, 5:14, los que creían en el Señor aumentaban gran número, así de hombres como de mujeres, aumentando, siempre aumentando, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? Que todo no fue fácil. Como acabamos de ver recién con Pablo en Filipos, Hechos 16, comienza la persecución. Porque el diablo nunca está feliz cuando se predica la palabra de Dios. Como creyentes tenemos en todas partes del mundo, donde quiera que hay creyente, un enemigo común que se llama el diablo. Y que desde un comienzo él ha evitado que el hombre sea feliz. Desde el huerto. Desde el huerto. Cuando Dios creó el mundo, hizo Dios un lugar especial que le llamó el huerto de Edén. Luego creó a Adán y a Eva fuera del huerto, los toma y los lleva al huerto. El huerto en toda la Biblia es un cuadro del cielo. Con sus árboles, con todas las cosas que hay, es un cuadro del cielo. ¿Qué hizo el diablo? Destruyó aquello. Vino a amargar la vida de Adán y Eva desde un comienzo. Desde un comienzo. Y lo ha hecho hasta el día de hoy. El diablo no quiere que el hombre sea salvo y tenga el Espíritu Santo de Dios en su vida. El diablo no quiere que el creyente testifique. El diablo quiere que tú y yo nos quedemos callados y que el máximo de personas se vayan al infierno. La persecución. Capítulo 5 de los Hechos. Comienza la persecución sobre los creyentes. Hechos 5:18. Observemos aquí que dice el apóstol. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron al principio, los apóstoles, a predicar la palabra de Dios y a cerrar la boca de los apóstoles. Vimos cómo cerró la boca de Pablo y Silas metiéndolo en la cárcel. Y estaban felices los magistrados. ¿Pero qué hicieron ellos? Comenzaron a cantar y a orar. Los presos lo escuchaban en la noche. Hay el terremoto y todo lo que ya sabemos, capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles. Y el carcelero y su familia fueron todos salvados y bautizados en aquella misma noche. La persecución. Capítulo 5, versículo 40. Hechos 5:40. Y volvieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de haberle azotado, observen, después de haberle azotado nuevamente, 39 azotes, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y lo pusieron en libertad. Le dijeron, los amenazaron. Si ustedes vuelven a hablar en el nombre de Jesús, en ese nombre, les vamos a encarcelar. Y ellos, 41, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa, observen, ¿de qué cosa? Del nombre. Y observen cómo está esa palabra. Nombre, está con mayúscula. Del nombre. Del nombre. No dice de los nombres, sino de uno. Específicamente de un nombre. Y todos los días por el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuál nombre? Jesucristo. Ese nombre le prohibieron predicar. Le prohibieron a los apóstoles predicar en el nombre de Cristo, porque hay un solo nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, Hechos 4 y 12. Hechos 4:12, observemos. Hechos 4:12, que ahí mismo está, en los Hechos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Jesucristo es el único nombre
Y les prohibieron a los apóstoles predicar en el nombre de Cristo. En la iglesia en el pasado, la iglesia primitiva, la situación económica fue siempre suficiente. Hechos capítulo 2. Observemos Hechos 2, versículo 45. Hechos capítulo 2 y versículo 45. Dice la Escritura, Hechos 2, 45. Y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Qué interesante. ¿Por qué no se ve eso hoy aquí? ¿Por qué nosotros no estamos vendiendo nuestras casas y nuestros bienes materiales, nuestros yates y todas las cosas, y lo traemos a los pies de los apóstoles? Primero porque no hay apóstoles. Bíblicamente en este tiempo no hay apóstoles. ¿Sabían eso? Bíblicamente no hay apóstoles. Y segundo, tenemos que entender el contexto. Los apóstoles, incluyendo a Pablo, lo sabemos que Pablo lo dice en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, que aún Pablo creyó que la venida de Cristo iba a ser inmediata y no inminente. Nosotros sabemos que la venida de Cristo es inminente. ¿Qué diferencia hay entre la palabra inmediata e inminente? Bastante. Inmediata significa ahora, ya mismo, al tiro, como decimos nosotros. Por eso que muchas iglesias en el pasado han fallado y sectas que le han puesto fecha. Cristo va a venir tal fecha. Y el hombre ahora anda saltón. Todos los hombres, aún los hombres sin Cristo, hermanos, están más saltones que los mismos creyentes, porque sabe que algo va a pasar en el mundo. Por eso que muchos hombres en todo el mundo, no creyentes, y creyentes, tengo un misionero amigo, ahora que me acuerdo, que se están haciendo búnkeres bajo tierra. Preguntar en el Perú, ¿usted aquí se hacen búnkeres? No, nadie sabe, ni sabe qué es eso. Y aquí, en el sur de Chile, hay a la afuera de Santiago hay varios que ya tienen un búnker, pero más al sur de Chile hay en unas islas que casi le aparecen en los mapas de gringos que han comprado todo el sur de Chile para hacer sus búnkeres, porque cuando falte todo el agua en el mundo, en el sur va a haber agua. Y sabemos que va a pasar eso. Sabemos, lo dice la Biblia. Lo que va a costar un vaso de agua en el futuro. La venida de Cristo es no inmediata, sino inminente. ¿Qué significa la palabra inminente? Que Cristo va a venir sí o sí. ¿De qué va a venir? Va a venir. Es real. Va a ocurrir. ¿Cuándo? Cuando Dios Padre quiera que ocurra. Ni aun Cristo mismo sabe cuándo va a venir. Le preguntaron a Cristo, ¿y cuándo serán estas cosas? Ni yo lo sé, tan solo mi Padre que está en los cielos, Él lo sabe cuándo. Así que tú, mi amigo, mi amiga, ¿estás preparado? ¿Estás preparada para ese momento? Va a ser de repente. De repente. Algo espontáneo. ¿Estás listo? ¿Estás tú listo para enfrentarte en ese lugar? Así que los creyentes por eso dijeron, bueno, si Cristo va a venir ya mismo, ¿para qué vamos a tener todos estos bienes? Y démonos a la iglesia, y hacían lo que se conoció por nosotros como un ayo común y vivieron felices. Además ellos entendían y tenían el conocimiento y la opinión de Job. De nuevo salí el vientre de mi madre, de nuevo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿De qué me sirve tener riquezas? Si todas las riquezas que tenemos nosotros ahora, los bienes materiales, según la Escritura, la palabra de Dios, dice que va a ser para los abominables de la tierra. El creyente se va a ir con nada. Ni siquiera como se va un muerto a la tumba. ¿Sabe qué cultura nuestra? Que cuando una persona se muere, lo visten, los deudos, los parientes lo visten con lo mejor. El mejor vestido, la mejor ropa. ¿Para qué? ¿Saben ustedes cómo los hebreos sepultan? Los hebreos sepultan al muerto como Dios los echó al mundo. Como Dios los echó al mundo. Conocí una tía de hermano José Luis, la tía Telita. Le trabajó años a los judíos. Y murió en el hospital el caballero,
el patrón. Y traen el cajón y todo y lo meten así desnudo y la enfermera y todo el mundo dije, oye, que son apretados. Lo primero que dijeron, son apretados. Como muchos hablaron, le pusieron calcetines. Me dijo la tía Telita, solo calcetines. ¿Qué nos vamos a llevar? ¿Qué nos vamos a llevar? Ellos repartieron sus bienes materiales. Y por eso llegamos al capítulo 4, que fue muy interesante. Ya lo pasamos en la escuela dominical, ¿verdad? En el mes que yo estuve en Iquitos, Perú, ya pasaron ustedes el capítulo 4 de los Hechos. Pero vamos allá, Hechos capítulo 4. Y versículo 32, observemos, 4:32. Y la multitud de los que habían creído, Hechos 4:32, era de un corazón y un alma. Miren, la multitud que había creído era como una sola persona, un corazón y un alma. Y ninguno, hermano, miren, y ningún creyente decía ser suyo propio, nada de lo que poseía. Pero ¿qué decimos ahora nosotros? Esta es mi casa, este es mi auto, esta es mi cabaña, este es mi yate, es mi moto. ¿Verdad? Ellos no decían nada suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas, que dice, en común. Es como cuando uno va a México. Tú llegas a una casa mexicana y afuera de la casa hay una cosita. Hola. ¿Qué dice hermano David Valenzuela? Mi casa es tu casa. Yo me traje una de esas por lo que decía nomás. Porque cuando la miro, le dije a la mujer, yo sé cómo está hecho este trabajo. Está aquí, está acá. Y la mujer me miró no muy contenta, pero me llamó la atención la frase. Tu casa es mi casa. Y eso me lo ha dicho muchas veces papá Panchito y su hermano Ata, que ayer se casó. Y la fiesta sigue hasta el día de hoy. Empezó a las 3 de la tarde todavía sigue la fiesta hasta la noche. Hoy. Con un huracán y todo. Y así que nadie, mire, qué interesante, 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Me falta 33. 4:33. Y con gran poder los apóstoles dan testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y la traían y el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este fue el primero que hace aquello. Y sabemos, como ya entramos en capítulo 5, Ananías y Zafira, que tenían unas cuantas propiedades, quisieron ser espirituales como ¿verdad? Y la vendieron. Y cuando reciben la bolsita de dinero, se miraron el uno al otro y dijo, oye vieja, este es mucho dinero para dar al Señor. Estoy de acuerdo, saquémosle una alita, como decías en el sur de Chile. En el sur, cuando se venden terrenos o venden cosas grandes, los hijos dicen, mamita, dame una alita. Entonces, en un pollo, lo que menos carne tiene es la alita, el ala. Saquémosle un cachito, una pizquita, ¿verdad? Pero la razón es esa, hermano. ¿Cuál? Que ellos pensaron que Cristo venía ya mismo. ¿Para qué queremos tener una casa tan grande si Cristo va a venir y nos va a llevar? Esa era la idea. Y por último, lo que yo veo aquí, hay muchas cosas, pero hasta aquí nomás, los creyentes de la iglesia en el pasado, la iglesia primitiva, estaban firmes en la doctrina de los apóstoles. Hechos capítulo 2. Hechos 2 y en el versículo 42. Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Una interesante pregunta. ¿Por qué perseveraban en la doctrina de los apóstoles y no en la doctrina del Señor Jesucristo? Muy simple razón. Porque el Señor Jesucristo no enseñó ninguna doctrina.
Si tú estudias los 4 evangelios, vas a encontrar que el ministerio del Señor Jesús no fue enseñar doctrina, sino preparar a 12 y preparar a 70 para hacer la obra y hacer el ministerio. Pero la doctrina, el Señor se la enseñó a los 12 y son ellos que nos dejan a nosotros el Nuevo Testamento. Desde el libro de los Hechos de los Apóstoles hasta el libro de Apocalipsis. ¿Quién lo escribieron? Los apóstoles. Y el que más escribió fue Pablo, que nos dejó 13 cartas para cada uno de nosotros, los creyentes. Así que la iglesia conforme a la Biblia en el pasado. Ahora estamos en el presente, en el siglo XXI, lo que nos interesa. Nosotros como creyentes, al igual que la iglesia primitiva, tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Amén. 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Observemos, por favor. 1 Corintios 6. El apóstol Pablo aquí hace una pregunta en el versículo 19. 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que, al igual que la iglesia primitiva, tú y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, con mayor claridad que como lo entendieron los judíos en el pasado. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Otra cosa que vimos en la iglesia primitiva, que eran unidos. Nosotros como creyentes en el día de hoy debemos de desarrollar la unidad en nuestras vidas. Efesios, capítulo 4. El libro de Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 6. Efesios 4, versículos 1 al 6. ¿Qué dice la Escritura, la palabra de Dios, en Efesios 4, del 1 al 6? Yo pues, preso en el Señor. ¿Quién está hablando? ¿Quién está escribiendo? Pablo, el apóstol. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Observemos el versículo 3 nuevamente. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de tener una actitud de mantener la unidad en nuestra vida. La unidad del Espíritu, al igual que la iglesia primitiva. Otra cosa que vimos en la iglesia primitiva, que era una iglesia que estaba creciendo. Nosotros, hoy día, tú y yo, tenemos esa responsabilidad de estar predicando la palabra de Dios y hacer crecer la iglesia del Señor. En el libro de San Juan, capítulo 15, tenemos un mandato de Cristo para nosotros que está basado en el mismo mandato de la Gran Comisión. San Juan, capítulo 15, que dice lo mismo. San Juan 15 y en el versículo 16. Observemos, San Juan 15, 16, dice la Escritura, no me elegisteis vosotros a mí, hablando Cristo mismo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que, ¿qué dice? Vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El Señor Jesucristo dice que nosotros no le elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos. Por tanto, id, esa es la palabra.
Pero muchas veces nosotros, erróneamente, creemos que tenemos que estar cantando y que la gente que vengan, que nadie los detenga. Eso no aparece en la Biblia. La Biblia dice que yo tengo que ir. Dice para que vayáis, observen, para que vayáis y llevéis fruto. Evangelismo, discipulado, y luego dice, y vuestro fruto permanezca. Las misiones. Las tres cosas que encontramos en Mateo, que el mensaje y el orden que da el Señor Jesucristo a Adán, a Abraham, a Isaac, a Jacob, Noé. Es el mismo mandato que Cristo nos da aquí a cada uno de nosotros. ¿Por qué no está creciendo nuestra iglesia numéricamente? Porque tú y yo no estamos yendo. No estamos cumpliendo. No estamos haciendo lo que el Señor nos manda a que hagamos. Versículo 8, San Juan 15, 8. En esto glorifica a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo yo puedo glorificar al Padre? No con dar fruto, sino con dar mucho fruto. ¿Y cuál es el fruto del creyente? ¿Cuál es el fruto del creyente? Otro creyente. Otro creyente. Predicar el Evangelio para que otro sea salvo, y otro, y otro, y otro, y otro. Y ojo, hermano, con las personas. No tenemos que fiarnos de que la persona está viniendo a la iglesia. Mientras yo daba unas clases allá en Iquitos, Perú, llegaron unos jovencitos. Y luego yo le preguntaba, inmediatamente, si tú te mueres hoy, ¿estás seguro que estás en el cielo? Silencio. Silencio total. No. ¿Quieres? Sí, y aceptó el privilegio de guiar a dos jóvenes a Cristo. No toda la gente que va a la iglesia se va al cielo. ¿Saben eso? Estoy diciéndole una brutalidad, pero es cierto. No toda la gente que va a las iglesias se va al cielo. Miren Mateo capítulo 7. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:22. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mucha gente es así en el día de hoy. 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo mismo hablando dice esto? Porque el Señor nunca mandó a ninguna iglesia a hacer estas cosas. ¿Cuáles cosas? Profetizar en el nombre de Cristo, echar fuera demonios y hacer milagros. Esas tres cosas fue dada a los 12. Y los apóstoles, los apóstoles murieron hace muchos años. Así que no te confíes, hermano, de que una persona viene a la iglesia. Lo importante es que esté seguro o segura de que realmente va a entrar en el reino de Dios. Eso es lo importante. ¿Qué más? Vimos que en la iglesia primitiva, la iglesia en el pasado, fue una iglesia perseguida. En el día de hoy también. Veamos lo que dice la Escritura en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, nos dice la Escritura, la palabra de Dios, en el capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. El creyente está expuesto a la persecución. No es correcto, ni tampoco es bíblico decirle a una persona que acepta al Señor Jesucristo como su Señor Salvador y todos los problemas se le van a pasar. Eso es una mentira, un engaño. Pero hay muchos que lo dicen. Una vez que tú eres salvo va a tener un camino de rosas. Mentira. De rosas sí, pero la rosa tiene espinas. Vamos a ser perseguidos. Miren el capítulo 4,
lo que dice aquí el mismo libro, versículo 5, capítulo 4, versículo 5. Pero tú, le escribe Pablo a Timoteo, en la epístola pastoral, pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo. Luego agrega, soporta, ¿qué dice? Las aflicciones. Soporta las aflicciones. ¿Va a haber aflicciones en la vida creyente? Sí, hermano. Porque la obra del diablo es destruir la iglesia del Señor Jesucristo. Destruir lo que Cristo quiere que nosotros tengamos. Lo hizo en el pasado y lo va a hacer ahora en el presente. Otra cosa que vimos en la iglesia en el pasado fue la economía de la iglesia. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 y en el versículo 38. Lucas capítulo 6, versículo 38. Aquí en Lucas 6, 38, dice la escritura de la palabra de Dios lo siguiente. Lucas 6, 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán sobre vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esta es una ley conocida como la ley de la siembra y la cosecha. Lo que yo hago, recibiré. Pero muchas veces el creyente, mal creyente, tiene no el don de dar, sino el don de recibir. Muchos pastores, mientras yo hacía curso, allá dije una vez eso. Y muchos se rieron y digo, hoy nunca hemos escuchado eso. ¿Qué estás listo? ¿Qué me trajiste? ¿Qué me vas a dar? La Biblia dice, dad. Lo primero que dice, dad. Un imperativo, un mandato, dar. Más bien, dice el apóstol en el libro de los Hechos, que Jesucristo había dicho, más bien es dar que recibir, más bienaventurado es dar que recibir. Dice el apóstol en Hechos que Cristo dijo. Ahora bien, tú vas a los 4 evangelios, Cristo nunca lo dijo. O sea, lo dijo, pero nunca se escribió. Eso es lo que quiero decir. Más bienaventurado es dar que recibir. Pero muchas veces el creyente no tiene porque no da. Para tener más, tú tienes que dar. Dar para la obra de Dios. Mire lo que Pablo dice se llama Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16. Primera Corintios 16. Dice aquí la escritura en Primera Corintios 16 y en el versículo 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Versículo 2. Cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Dios comenzó la obra un día domingo. El primer día que se creó fue el domingo. Y el Señor descansó el séptimo. Y el séptimo siempre fue, siempre ha sido y siempre será el sábado. Eso no cambia, nunca cambiará. El primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se le cojan entonces ofrendas. Si tú estudias la Escritura, el libro de los Hechos de los Apóstoles, al principio de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia siempre se congregó un sábado. Pero cuando Cristo resucitó entre los muertos, inmediatamente después de la resurrección de Jesucristo, la iglesia comenzó a juntarse el día domingo. Día domingo. Cada domingo. Por eso Pablo dice, cada primer día de la semana, ponga aparte algo según haya prosperado. Ahí encontramos un porcentaje numérico, según haya prosperado. Como por ejemplo, el diezmo. Y guárdelo para entregarlo a la obra de Dios. Y por último, cada creyente en la iglesia tiene la responsabilidad en el presente de crecer en la doctrina del Señor. ¿Cómo se puede crecer? Por pasar tiempo en las Escrituras. No hay otra forma. No hay otra forma. Muchos creyentes piensan que por arrodillarse, pedir al Señor, Señor, quiero que me dé sabiduría y que venga el Señor con polvitos mágicos, le eche en la cabeza y ya,
va a pararse de su oración sabiéndolo todo. No, Señor, no es así. Es por pasar tiempo en las Escrituras. 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. 1 Timoteo capítulo 4 y en el versículo 13. Entre tanto que voy, Pablo le escribe a Timoteo, ocúpate, observen, ocúpate en qué cosa, en la lectura. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, mientras tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, hombre, en la exhortación y en la enseñanza. Ocúpate en la lectura. Versículo 16 del mismo capítulo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué doctrina? Enseñanza. De la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Salvarás de qué? De la enseñanza errónea. De la enseñanza fuera de las Escrituras. Por eso tenemos que conocer las Escrituras, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo 2:15. Y es interesante cómo la iglesia puede ser mal enseñada si no conoce la Biblia. 2:15, ¿qué dice la Escritura? En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Estando en Iquitos, en el Instituto Bíblico que comenzamos en este año, en septiembre, a fin de septiembre, los hermanos, la gran mayoría de los hermanos que fueron al instituto no soportaban 3 semanas de estar sentados ahí escuchando la Biblia, 8 horas diarias. Demasiado, teníamos un recreo lógicamente, 8 horas diarias. Y antes de ir para allá, el pastor Ramiro me dijo, oye pastor, yo creo que no van a aguantar 4 semanas, pero yo tenía el pasaje sacado hace como 7, 8 meses. Igual para marzo, tengo que ir el 28 de febrero, estamos saliendo ahora. Yo tengo el pasaje de que él llegó. Me dijo, pastor, deme una fecha para contarle a los hermanos. Allá yo saqué el pasaje. Bueno, por un mes también otra vez. Y le dije al pastor Ramiro, yo no puedo cambiar el pasaje, trae que cambiarlo aquí. Me costaba 174,000 y tantos pesos para verme antes. Así que no lo cambié. Yo tengo plata, pero no tanta, le digo yo a los hermanos. Y bien, entonces, pastor, ¿qué vamos a hacer? Y uno de los hermanos que vino de abajo, el pastor hizo contacto y la 4ª semana bajamos a un lugar como a 1 hora y media, bajando por el Amazonas, a la 4ª semana a enseñar. Y llevé el curso El Varón de Dios, con las cualidades que tiene que tener un pastor y un diácono, y cada líder en la iglesia. Y estoy enseñando lo mejor y cuando llegamos al tema del vino, no dado al vino. Dice la Escritura en Timoteo capítulo 3, no dado al vino. Y un hermano levanta la mano, me pregunta, oiga, ¿cómo es esto que no ha dado el vino? Y le muestro yo la Escritura en Mateo 26. Vamos a la Biblia, Mateo 26 para adelante, en la cena del Señor. Porque quisieron decir que la iglesia puede tomar vino y toda la payasada. Y yo le digo, ¿qué dice ahí? Léalo usted. Dice, no beberé más de este fruto de la vid. Y el pastor de él, ese es el que hizo la pregunta, era el alcalde de ese lugar. Después, cuando nos vinimos, se vino con nosotros en el bote y ahí me contó la historia y ahí entiendo que era el alcalde. Y el pastor me dice, pero pastor, ¿qué dice 1 Corintios 11? Vamos allá, léalo. Y lo leyó. Y en 1 Corintios 11 no habla ni de vino ni de fruto de la vid. Y el hermano en Cristo, que es creyente muchos años, que es el alcalde, me dice, pastor, primera vez de año que soy creyente y alguien me dice esta semejante enseñanza de que Cristo nunca tomó vino. ¿Sabe? Desde años que voy a iglesia, en mi anterior iglesia, mi pastor decía que había que celebrar la cena del Señor con el mejor vino. Como te dije anoche, hermano, en Cabernet. Con un Cabernet, el pastor llevaba un Cabernet fuertón. Bueno,
fino, fuerte. Y decía, y mi pastor decía que había que usar ese vino porque la sangre de Cristo era fuerte. Y todos los hermanos celebraron con eso. Y vengo yo, les muestro la Biblia y les digo que el vino está prohibido en el Antiguo Testamento para el sacerdote, en el Nuevo, y empiezo para allá y para acá. Hermanos, nosotros en el cielo vamos a ser juzgados por lo que dice este bendito libro. No por lo que diga el pastor, no importa los títulos que tenga. Es triste, es muy triste. Allá en Iquitos, los pastores más viejos, mayores digo, no respetan a un pastor nuevo si no tiene título. Un cartón. Y hay uno que no conozco, me lo nombraron, que dice, yo estudié en tal lugar y tengo mi cartón. Pero muchas cosas que hace no están basadas aquí. No están basadas. Yo le dije, ¿sabe, hermano? Los cartones los da el hombre. Y el hombre no es inspirado por Dios. Así que no te preocupes, tú estudias la Biblia, lee la Biblia, enseña la Biblia, busca la Biblia. Y le dejé a todos el bichito que tienen que leer la Biblia, que nunca leo la Biblia completa. Es la Biblia. Dios nos dejó un patrón, la iglesia primitiva. Y yo me dediqué a mostrarle a ustedes todo, que lo que tuvieron la iglesia primitiva, todo lo tenemos nosotros. ¿En qué estamos fallando? En que no estamos cumpliendo. No estamos cumpliendo. La iglesia salió y predicó. Salió y predicó. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás contento y feliz con tu vida que estás llevando? Pero sepas, mi hermano querido, que un día tú y yo estaremos presentes ante el Señor. ¿Y qué le vamos a decir? No tuve tiempo. No me gustaba hablar. Me da vergüenza. No conocía la Biblia. ¿Qué excusa? ¿Sabes? No va a haber ninguna excusa. Porque la Biblia dice que tú y yo estaremos. Lee la Biblia. Hay muchos creyentes que dicen, cuando yo estoy en el cielo voy a preguntar a Pablo, a Pedro, que aquí, que allá. ¿No? Vamos a estar tumba. La sola santidad de Cristo nos va a dejar boca cerrada. Tenemos la responsabilidad de vivir. Si esta iglesia está mal espiritualmente, es por tu culpa y por mi culpa. No hay otra respuesta. Porque Dios es perfecto, el Espíritu Santo es perfecto y la Biblia es perfecta. ¿Dónde está la falla? Nosotros estamos fallando. Oremos. Gracias, Padre, te amamos por tu palabra bendita. Gracias porque tú nos enseñas.